La historia de la humanidad está repleta de figuras misteriosas, personajes cuya existencia trasciende el tiempo y el espacio, moldeando civilizaciones, creencias y culturas. Entre ellas, una de las más intrigantes es la de Lucifer, un nombre que evoca imágenes de rebelión, caída y oscuridad, pero cuya verdadera esencia es frecuentemente malentendida. Antes de ser asociado al mal, Lucifer era un ser glorioso, un ángel de luz dotado de belleza indescriptible y una posición elevada en el reino celestial. Entonces, ¿cómo un ser tan sublime pudo convertirse en el arquetipo del mal absoluto? Para entender esta transformación, necesitamos regresar al principio, antes de la creación del mundo, cuando el universo espiritual pulsaba con armonía y esplendor. En el corazón de este orden celestial existían jerarquías de ángeles, cada cual con un propósito definido, y entre ellos, Lucifer ocupaba uno de los lugares más privilegiados. Era un querubín ungido, adornado con sabiduría y majestad, un reflejo del propio esplendor divino. Pero algo perturbador ocurrió. El orgullo, una semilla imperceptible, comenzó a germinar en su corazón. La misma luz que lo hacía magnífico pasó a alimentar una ambición desmedida, el deseo de ser más que un siervo, de elevarse por encima de la posición que le había sido concedida. El brillo que debería ser un reflejo de la gloria divina se convirtió en una obsesión por el poder propio. Esta historia no es solo sobre la rebelión de un ángel, sino sobre la naturaleza del libre albedrío, del orgullo y de las consecuencias que puede traer. El relato de la caída de Lucifer resuena no solo como un episodio de la narrativa celestial, sino como un eco de las propias debilidades humanas. Ahora nos embarcaremos en este viaje, explorando los eventos que llevaron a su ascensión, su rebelión y su inevitable caída. Comprenderemos lo que sucedió en las esferas divinas y cómo esta historia moldeó la visión del bien y del mal a través de las eras. En el vasto reino celestial, donde la luz emanaba de la propia presencia, divina, Lucifer no era solo un ángel común. Él era un querubín ungido, una de las criaturas más espléndidas jamás concebidas. Su existencia estaba marcada por la perfección, una fusión de sabiduría, belleza y esplendor incomparables. Creado para reflejar la gloria de Dios, brillaba como una joya entre los ejércitos celestiales. Las Escrituras describen su magnificencia de manera impresionante. Su cuerpo resplandecía como piedras preciosas incrustadas en oro reluciente, y su voz, dicen, era como una sinfonía celestial, capaz de llenar los cielos con armonía indescriptible. Lucifer no solo estaba cerca del trono divino, sino que poseía un papel central en la adoración celestial. Su posición no era fruto del azar. Había sido moldeado para ser uno de los más grandiosos entre los seres angelicales. En la estructura jerárquica de los cielos, Lucifer ocupaba un lugar de prestigio. Como querubín ungido, caminaba entre los fuegos sagrados, una metáfora de su proximidad con el poder divino. Su autoridad era inmensa, y su presencia inspiraba reverencia. A diferencia de los ángeles comunes que ejecutaban órdenes y misiones específicas, Lucifer poseía una relación directa con la grandiosidad del Creador, disfrutando de una comunión que pocos podrían comprender. Pero a lo largo de esta perfección inigualable, una sombra comenzó, 0423, a formarse. Un deseo sutil, casi imperceptible, comenzó a germinar en su corazón. Al principio no pasaba de una pequeña chispa, una simple contemplación sobre su propia grandeza, pero esa chispa pronto se convertiría en un incendio. El problema no era su belleza, ni su inteligencia, tampoco su posición elevada. El verdadero peligro residía en la forma como él comenzó a verse a sí mismo. En vez de ver su gloria como un reflejo del Creador, comenzó a considerarla como algo propio, y ese pensamiento aparentemente inofensivo, 0505, daría inicio a una revuelta que cambiaría el destino de los cielos y de la tierra. En los rincones más profundos de su esencia, un pensamiento comenzó a resonar dentro de Lucifer. ¿Por qué debo servir si puedo gobernar?
Al principio era solo un susurro, una idea pasajera, casi como una brisa suave que se disipa. Pero esa brisa no se fue. Creció, transformándose en un viento poderoso que soplaba insistentemente dentro de él. El orgullo, hasta entonces un sentimiento desconocido en los cielos, había encontrado suelo fértil en su corazón. La posición de Lucifer era grandiosa, pero había algo que él no poseía, la soberanía absoluta. Él era magnífico, sí, pero había un trono por encima del suyo, una luz mayor que la suya. Él era un reflejo de la gloria divina, pero jamás podría ser la fuente de ella. Esa realidad, que antes parecía natural, ahora se tornaba insoportable. Comenzó a comparar su propia belleza con la del Creador. Sus dones, su sabiduría, su esplendor, ¿serían inferiores a lo que Dios poseía? Ese pensamiento pronto se convirtió en una convicción. Yo soy demasiado digno. Era como si algo dentro de él estuviera despertando a una nueva verdad, una que jamás se había atrevido a considerar antes. Su corazón, antes repleto de armonía, ahora pulsaba con una inquietud jamás sentida. Pero Lucifer no estaba solo, en los cielos. Multitudes de ángeles servían al Creador, cada uno desempeñando su papel dentro del orden divino. ¿Sería posible que otros también sintieran lo mismo? ¿Será que él era el único en percibir esa injusticia? Disfrazando sus intenciones, comenzó a sembrar dudas entre los ángeles que lo rodeaban. Sus palabras eran sutiles, no un ataque directo, sino un cuestionamiento velado. ¿Ya se han preguntado por qué servimos sin cuestionar? Él hablaba sobre libertad, sobre la posibilidad de un futuro diferente, uno donde los ángeles no fueran meros siervos, sino señores de su propio destino. Al principio, muchos descartaron sus palabras como desvaríos, pero poco a poco algunas mentes comenzaron a ser influenciadas. Al fin y al cabo, si un ser tan grandioso como Lucifer veía un problema, ¿será que realmente no había algo mal? La rebelión aún no había comenzado, pero la semilla había sido plantada, y ahora era una cuestión de tiempo hasta que germinara y tomara todo el reino celestial. El tiempo pasaba, y la semilla del orgullo se enraizaba cada vez más profundamente en el corazón de Lucifer. Él ya no se contentaba con solo dudar, ahora necesitaba actuar. Pero para desafiar al propio Creador necesitaría aliados, y así comenzó su obra más astuta, la de las mentes. En las sombras del reino celestial, Lucifer convocó a pequeños grupos de ángeles, siempre bajo el pretexto de diálogos inofensivos. Hablaba con elocuencia y charme irresistibles, utilizando palabras cuidadosamente escogidas. ¿No somos nosotros la más elevada creación? ¿No fuimos dotados de razón, esplendor y poder? Entonces, ¿por qué debemos doblar nuestras rodillas sin cuestionar? Su discurso era envolvente. No presentaba su causa como una rebelión, sino como un despertar. Ofrecía una nueva perspectiva, un futuro donde los ángeles no solo servirían, sino que reinarían a su lado. Al principio, los ángeles escuchaban, solo por curiosidad, pero las dudas, una vez plantadas, crecían de forma incontrolable. Algunos comenzaron a ver en sus palabras una verdad que nunca habían considerado. Otros, hesitantes, temían siquiera entretener tales pensamientos. Pero Lucifer era paciente. Conocía el poder de la repetición. En cada encuentro, en cada conversación, minaba la confianza de los ángeles en el orden divino. Si fuimos creados a la perfección, ¿por qué no tenemos el derecho de decidir nuestro propio destino? La pregunta flotaba en el aire como un veneno dulce. Y entonces vino la primera ruptura. Un ángel, hasta entonces leal, fue el primero en decidirse. Su nombre era Sariel, un ser de gran inteligencia y profunda percepción. Durante una de sus reuniones secretas, él alzó la voz. Yo no veo error en lo que Lucifer dice. Si realmente somos libres, ¿por qué no podemos escoger? El impacto fue inmediato. El silencio se apoderó del grupo. Uno de ellos finalmente había cruzado la línea, y una vez cruzada no había retorno. A partir de ese momento, todo cambió, como si una represa se hubiera roto. Otros comenzaron a cuestionar, a dudar,
a considerar la posibilidad de un nuevo camino. Lo que antes era solo un murmullo, se transformaba en una corriente creciente. Lucifer observaba todo con una intensa mirada en sus ojos. Sabía que ya no estaba solo, y más que eso, sabía que la batalla había comenzado, no aún con espadas o relámpagos, sino en los corazones y mentes de los ángeles. El susurro se había convertido en un clamor. Al principio, solo un puñado de ángeles osaba considerar las palabras de Lucifer, mas con el tiempo, su discurso se esparció como fuego sobre la hierba seca. Lo que antes eran encuentros discretos en rincones ocultos del reino celestial, se tornaron asambleas silenciosas, cada vez más frecuentes y numerosas. Lucifer ahora hablaba para multitudes, y su retórica estaba más refinada que nunca. Él ya no cuestionaba, afirmaba, ya no instigaba la duda, ofrecía una verdad alternativa. Su mirada brillaba con convicción, y su voz resonaba como un trueno, suave. El Altísimo nos hizo poderosos, magníficos, esplendorosos, pero nos mantiene bajo su dominio, dictando cada orden, cada movimiento, como si fuésemos meros siervos. ¿Será ese nuestro destino? ¿Será esa la razón de nuestra creación? A cada discurso, más ángeles eran seducidos por sus palabras. Algunos titubeaban, temiendo las consecuencias, pero el miedo fue rápidamente reemplazado por la fascinación. Al fin y al cabo, lo que Lucifer decía tenía sentido, al menos para aquellos cuyos corazones ya estaban vulnerables a la semilla del orgullo. Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, percibió el cambio en la armonía de los cielos. Algo estaba diferente. Las miradas ya no eran tan puras, las conversaciones ya no eran tan inocentes. Una inquietud flotaba en el aire y él sentía que algo grandioso y peligroso estaba en curso. Mientras tanto, Lucifer ampliaba su influencia. Ángeles de gran poder y prestigio se unían a él. Algunos de los más admirados y respetados comenzaron a propagar su causa, convirtiéndose en voces secundarias en la creciente rebelión. Entre ellos estaba Azazel, un guerrero de habilidades inigualables, cuya lealtad al orden celestial comenzaba a vacilar ante las promesas de un nuevo reino. Lo que pedimos no es guerra, argumentaba Lucifer. Queremos apenas el derecho de ser más que súbditos, queremos ser gobernantes, queremos libertad. Pero, ¿libertad para qué? La pregunta aún resonaba en el aire sin una respuesta definitiva. Los cielos, otrora un lugar de perfecta paz, ahora estaban divididos. No había aún confrontación directa, pero algo invisible ya se había instalado. Una fisura entre aquellos que permanecían fieles y aquellos que se veían tentados por la promesa de un nuevo comienzo. Y mientras el número de seguidores de Minuetsucint, Lucifer crecía. Los ojos del Altísimo todo lo veían. Él observaba en silencio, permitiendo que la elección fuera hecha, pues cada ser celestial estaba dotado de libre albedrío, y esa era la prueba definitiva de sus voluntades. La guerra aún no había comenzado, pero la rebelión ya era un hecho. El aire celestial estaba cargado de una tensión palpable, como un campo a punto de ser invadido por un ejército invisible. Los cielos, que antes brillaban con la paz eterna, ahora se preparaban para la guerra. Aunque la disputa aún no era visible, se manifestaba en la división de los corazones y en las almas inciertas que caminaban hacia lados opuestos. La decisión de Lucifer estaba tomada. Sabía que ya no podría esconderse en las sombras del descontento. Para alcanzar su libertad, para tomar para sí la corona que creía ser suya por derecho, era preciso declarar su intención abiertamente. El Altísimo en su omnisciencia ya lo sabía, y la guerra se aproximaba inexorablemente, como un vendaval a punto de barrer todo a su paso. El momento llegó cuando, en un gran concilio celestial, Lucifer hizo su declaración. Reunió a sus seguidores y ante los ángeles más poderosos y respetados, el arcángel del amanecer habló con un fervor que jamás había sido presenciado en los cielos. Yo soy aquel que trae la luz, no solo del sol, sino de la verdad. Y es por eso que no aceptaré más ser sumiso a la voluntad del Altísimo. La creación no fue hecha para ser gobernada por un único ser, sino para ser libre, y yo, Lucifer, me levantaré para ser el gobernante de lo que es mío por derecho.
Esas palabras, que parecían tan potentes, sonaron como una violación de las leyes inmutables del cielo. Era el primer acto de rebelión abierto contra el Altísimo. Su poder nunca sería más fuerte y su influencia nunca más sería detenida, pero el precio sería alto. Miguel, el gran comandante, ya no podía ignorar la gravedad de la situación. Sabía que su lealtad al Altísimo ahora se convertía en más que una cuestión de fe. Era una cuestión de supervivencia, de mantener el orden y la armonía que habían reinado por toda la eternidad. Lucifer, no deseo guerra contigo, pero no puedo permitir que destruyas lo que es sagrado, dijo Miguel con una voz grave, resonando en todos los rincones del reino celestial. Nuestro propósito no es cuestionable. El Altísimo es la luz, y todos nosotros existimos para servirle. Las palabras de Miguel fueron un llamado a la resistencia, pero las palabras de Lucifer resonaron con un magnetismo irresistible. La división estaba completa, y lo que antes era una simple discordia se había convertido en una brecha irreparable entre los ángeles. Y fue así como se inició el enfrentamiento, no con espada o escudo, sino con la elección entre la lealtad y la libertad, entre el orden y el caos. Cada ser celestial fue ahora confrontado con la decisión de qué lado escogería. Para muchos, la elección era obvia, pero para otros, el atractivo de la libertad y del poder se volvía irresistible. Era una guerra de ideales, donde la batalla por el alma sería mucho más profunda de lo que cualquier espada podría cortar. El enfrentamiento estaba más próximo que nunca. El cielo, una vez radiante y sereno, ahora parecía cargado de nubes oscuras, presagiando el cataclismo que estaba a punto de desencadenarse. Las estrellas, que antes habían sido testigos de una paz celestial, observaban ahora con impotencia el nacimiento de una guerra que sacudiría los fundamentos mismos de la creación. Lucifer, ahora con un ejército creciente de ángeles disidentes, estaba listo para desafiar al Altísimo de una manera que jamás se había visto. Su plan era osado y calculado, un ataque directo al propio trono celestial. Sabía que la batalla no sería fácil, pero creía que el poder de la verdad, de la libertad y de la fuerza de sus seguidores sería suficiente para derrotar cualquier oposición. Por otro lado, Miguel y los ángeles fieles al Altísimo estaban preparados para defender la armonía del cielo a toda costa. Sabían que esta guerra, aunque espiritual en su esencia, podría tener consecuencias devastadoras. El equilibrio entre el bien y el mal, entre el orden y el caos, dependía del resultado. De este conflicto, el enfrentamiento inicial comenzó con una violencia estruendosa. No fue una batalla de acero y sangre, sino de luces cegadoras y ondas de poder inconmensurables. Los ángeles fieles, con sus armaduras brillantes, avanzaron con fuerza y precisión, mientras los rebeldes, bajo el liderazgo de Lucifer, respondieron con ataques de pura energía, con ondas de tinieblas que amenazaban consumir todo a su alrededor. El choque fue inmenso. El espacio celestial se contorsionó, distorsionándose, bajo el peso de la batalla. Rayo tras rayo de luz divina se estrellaron contra las fuerzas de las tinieblas. Era una lucha de ideales, de poder y de destino. Cada bando creía que su causa era la verdadera, y ambos estaban dispuestos a sacrificarlo todo por ella. En el centro del caos, Lucifer y Miguel se encontraron. El enfrentamiento entre los dos arcángeles fue inevitable. Lucifer, con su fuerza imponente y su carisma irresistible, miró a Miguel con una mirada desafiante. Sabía que derrotar a Miguel sería un símbolo de su victoria, la prueba de que el nuevo orden, un orden de libertad, estaba por prevalecer. Has fallado, Miguel. Tu amor ciego por la autoridad ya no es suficiente para salvar el cielo. La verdadera libertad solo puede alcanzarse si nos liberamos de la opresión del Altísimo. Bramó Lucifer, su voz resonando como truenos en las alturas. Miguel, con su calma inquebrantable, respondió con una fuerza serena. Soy leal al Altísimo. Lucifer, no es la autoridad lo que nos guía, sino el amor que Él nos concedió, y por Él lucharé hasta el fin. La batalla entre ellos fue titánica. Golpes de luz y sombras se entrelazaban, cada movimiento hecho con una precisión mortal.
Pero la verdad era clara. Para Miguel no había elección, solo el deber. Para Lucifer no había nada más importante que la lucha por la libertad y el poder. La lucha fue interrumpida, pero la primera gran batalla estaba lejos de terminar. El cielo, antes imbatible, ahora estaba siendo rasgado por la violencia de la guerra. El equilibrio que había existido por eones estaba a punto de romperse. Tras el enfrentamiento inicial, el cielo ya no parecía un lugar de paz. La batalla que había comenzado como una disputa entre dos arcángeles se había expandido a algo mucho mayor. Los ángeles fieles al Altísimo se estaban preparando para una resistencia aún más feroz, pero la rebelión de Lucifer estaba lejos de ser contenida. Cada día que pasaba, más y más ángeles se unían a la causa del arcángel caído. El encanto de Lucifer era innegable. Su visión de libertad, su promesa de autosuficiencia, independencia de una autoridad superior, atraían a aquellos que comenzaban a cuestionar el orden celestial. Ya no era solo un pequeño grupo de disidentes, sino una fuerza considerable, compuesta por ángeles poderosos e influyentes que creían que la verdadera grandeza podría ser alcanzada solo fuera de las reglas establecidas. Lucifer, con su elocuencia sin igual, discurseaba incansablemente, galvanizando las fuerzas de la rebelión. Hablaba sobre la opresión del Altísimo, sobre la tiranía de una voluntad única que controlaba todo y a todos. Defendía que la verdadera libertad solo podría alcanzarse si los ángeles se liberaban de la dependencia de una figura autoritaria y construían su propio destino. ¿Por qué debemos ser meros servidores de una voluntad que no comprendemos? ¿Qué hay de divino en vivir bajo la constante observancia y mando del Altísimo? Cuestionaba Lucifer, desafiando a sus oyentes a repensar el propósito de sus existencias. Y aquellos que se unieron a él creyeron en sus palabras. Veían la autoridad de Dios como un peso, una imposición sin espacio para la verdadera libertad o para la expresión individual. La rebelión, por lo tanto, se expandió. Mientras tanto, los ángeles fieles comenzaban a percibir la magnitud de la amenaza. Miguel, que había enfrentado a Lucifer con coraje, ya no sabía cómo contener la ola creciente de disidencia. Las fuerzas del Altísimo estaban en desventaja, con muchos ángeles fieles sintiéndose confusos, divididos entre la lealtad y las ideas seductoras de la libertad ofrecida por Lucifer. El Altísimo, sin embargo, sabía que esta revuelta no podía ser ignorada. Él, que jamás interferiría directamente en los asuntos de los ángeles, ahora se había visto forzado a tomar medidas. Comprendía la profundidad de la división, pero al mismo tiempo sabía que la unidad de los cielos no podría romperse sin consecuencias terribles. Miguel y los ángeles fieles se preparaban para una guerra total, una guerra que no se resolvería solo con palabras o enfrentamientos individuales. Era una lucha por el alma del cielo, y la batalla entre luz y oscuridad, entre libertad y orden estaba a punto de intensificarse. La rebelión había ganado fuerza, y la resistencia se volvía más difícil cada día. El futuro del cielo estaba en juego, y con él el destino de todos los seres celestiales. El cielo, antes un lugar de armonía y paz eterna, ahora estaba al borde de un conflicto sin precedentes. La rebelión de Lucifer ya no era una amenaza distante, se había convertido en una guerra inminente. La tensión en los campos celestiales crecía, y las fuerzas de Miguel se preparaban para enfrentar a los traidores que se habían alineado con el arcángel caído. La batalla que se aproximaba no sería solo física, sino espiritual, pues representaba el enfrentamiento entre fuerzas opuestas sobre el propósito y la naturaleza del bien. Para los ángeles fieles, la orden de Dios era absoluta, inmutable, y cualquier acto de rebelión era por sí solo una transgresión contra la propia esencia de la creación. Para Lucifer y sus seguidores, la verdad absoluta se encontraba solo en la libertad de la autodeterminación, lejos de la tiranía de la autoridad divina. Cuando llegó el día de la batalla, el cielo se transformó en un campo de fuerzas inmensas, donde ángeles como ejércitos celestiales se preparaban para luchar en nombre de sus creencias.
La vastedad del cielo fue dividida, y Miguel, con su espada flameante, lideró a los ángeles fieles hacia el enfrentamiento. Al frente, Lucifer surgía majestuoso en su propia percepción de grandeza, rodeado por sus seguidores, listos para desafiar el orden del Altísimo. El combate no era solo de fuerzas físicas, sino también de voluntades y de almas. Cada golpe intercambiado era como un choque entre dos visiones del mundo radicalmente diferentes. Lucifer usaba su habilidad para manipular las emociones y la persuasión para debilitar la moral de los ángeles fieles, mientras Miguel, en su inmensa fuerza y pureza, luchaba con una convicción inquebrantable de que la luz de Dios no podría extinguirse. La batalla parecía interminable, con cielos y tierras siendo estremecidos por la colisión de poderosas energías. Cada golpe, cada ráfaga de luz o sombra dejaba una marca indeleble en el propio tejido del cielo. El ruido de la guerra resonaba por toda la creación, y los ángeles, siendo seres inmortales, sabían que esta era una lucha que no podría resolverse fácilmente. En un momento crucial de la batalla, Lucifer y Miguel se encontraron frente a frente. Las espadas luminosas de ambos colisionaron con un estruendo que reverberó por toda la creación. El enfrentamiento entre los dos arcángeles representaba la lucha entre la autoridad de Dios y el deseo de libertad absoluta. A cada intercambio de golpes, la intensidad de la batalla aumentaba, con el cielo dividiéndose más y más. Lucifer, con su fuerza y astucia, parecía tener la ventaja empujando a Miguel hacia atrás, pero la determinación del arcángel fiel no le permitía ceder. Sabía que el destino de todos los ángeles estaba en juego. La lucha no era solo suya, sino de todo el cielo, y él no podría fallar. El embate entre Lucifer y Miguel no fue solo una batalla física, sino un reflejo de la lucha eterna entre el bien y el mal, el orden y el caos. A medida que las energías cósmicas se descontrolaban, el cielo parecía estar al borde de una destrucción irreparable. El equilibrio entre luz y oscuridad estaba a punto de romperse para siempre. En el apogeo de la batalla, el cielo se transformó en un campo devastado, una vastedad marcada por las cicatrices de la lucha. La victoria de Miguel parecía un objetivo distante, pero la fe de los ángeles fieles nunca vaciló. Cada golpe contra las fuerzas de Lucifer, cada paso hacia adelante, era una afirmación de que el reino de Dios prevalecería. Sin embargo, la fuerza y la astucia de Lucifer no podían subestimarse. Mientras Miguel y Lucifer se enfrentaban con un fervor inmenso, la caída del arcángel caído se volvió inevitable. La batalla entre ellos alcanzaba una intensidad sin precedentes, y cada segundo parecía más una eternidad. Lucifer, con su habilidad para manipular la voluntad de los otros, parecía controlar la marea de la guerra. Pero la pureza de la fe de Miguel y el poder de Dios no eran algo que cualquier fuerza pudiera corromper. Miguel, aunque físicamente exhausto, no desistió. Su espíritu inquebrantable, alimentado por la lealtad absoluta a Dios, le ofreció una fuerza que no podía medirse. La espada flameante en su mano brilló con un resplandor radiante, reflejando el propio poder de Dios. En un golpe decisivo, Miguel logró herir a Lucifer de manera que el arcángel caído nunca podría imaginar. Cuando la hoja de Miguel atravesó la defensa de Lucifer, algo extraordinario sucedió. El cielo alrededor de ellos se iluminó con una luz pura e inmensa. Y la fuerza de la caída de Lucifer no fue solo una derrota física, sino un exilio eterno de su posición de honor. La luz alrededor de Lucifer comenzó a desaparecer, reemplazada por una oscuridad profunda y opaca, como si el propio cielo estuviera rechazando su presencia. Con un último grito de rabia y frustración, Lucifer fue lanzado fuera del cielo, cayendo hacia el abismo eterno. Su caída no fue solo un alejamiento físico, sino el fin de su rebelión y de su influencia sobre los otros ángeles. Él ahora se convertía en una sombra, un eco de lo que un día fuera el arcángel más bello y poderoso, pero que ahora se veía en desgracia, separado para siempre de la presencia divina. Mientras Lucifer caía para siempre, la batalla comenzó a César. Los ángeles fieles, habiendo visto a su líder derrotar al arcángel caído,
retomaron el control sobre el cielo. La paz, aunque sacudida por la guerra, comenzaba a restaurarse. Sin embargo, el impacto de la rebelión de Lucifer y su caída a las profundidades dejó una marca irreparable. Nada jamás sería lo mismo. Aquellos que permanecieron fieles a Dios sabían que el cielo estaba ahora libre de la amenaza inmediata de la rebelión. Pero un nuevo desafío surgiría. Lucifer, en su derrota, no desaparecería silenciosamente. Su ira y su deseo de venganza apenas comenzaban a revelarse, y los ecos de su caída resonaron por toda la creación, alterando el curso del destino de todos los seres celestiales. Tras su caída del cielo, Lucifer, ahora un ser sombrío y condenado, fue desterrado a un lugar de tinieblas eternas, pero no estaba solo. Muchos de los ángeles que se habían aliado a él durante la revuelta fueron también expulsados, arrastrados con él a la inmensidad oscura, donde la luz de Dios jamás penetraría. En este nuevo reino de oscuridad, el poder de Lucifer parecía menguar, pero su astucia permanecía intacta. Lucifer y sus seguidores cayeron en un abismo profundo, una dimensión donde el tiempo parecía distorsionarse y la esperanza se desvanecía. Allí se hicieron conocidos, no como los ángeles que habían sido, sino como los demonios, criaturas perdidas y corrompidas por su propia elección. El reino de la oscuridad se convirtió en su dominio, y Lucifer, ahora sin el brillo celestial, asumía su nuevo papel. Pero la herida de su caída nunca desapareció completamente. Lucifer, aún consumido por su vanidad y rencor, juró venganza contra Dios y contra todos aquellos que permanecían fieles a él. Su mente astuta comenzó a tejer planes de cómo debilitar la creación, cómo atacar a los seres humanos y desviar las almas de Dios. Sabía que su batalla en el cielo no había sido la última, y que su caída era solo el comienzo de un nuevo tipo de guerra. Mientras tanto, los ángeles fieles que quedaron en el cielo habían sido profundamente tocados por la derrota de Lucifer. La paz se estaba restaurando, pero un vacío ahora existía. La confianza que existía entre los ángeles estaba quebrantada, y aunque continuaban sirviendo a Dios, muchos ahora veían el universo de manera diferente. Lo que había comenzado como un hogar eterno de armonía y paz estaba de alguna forma marcado por el dolor de la rebelión. De vuelta al abismo, donde Lucifer y sus seguidores estaban, la oscuridad parecía casi viva. Cada pensamiento, cada acto de Lucifer y sus aliados reverberaba en ese vasto vacío, creando un espacio donde solo la angustia y la desesperación podían crecer. Allí, lejos de la luz de Dios, continuaba instigando a sus seguidores, transformando sus almas en algo aún más corrompido, alejándolos de cualquier resquicio de bondad que tuvieran. Pero los ángeles fieles sabían que la lucha contra Lucifer estaba lejos de terminar. Aunque estuviera desterrado a un lugar de oscuridad eterna, continuaría intentando derribar la creación. El destino de Lucifer y sus seguidores estaba sellado, pero el impacto de su caída resonaría por todo el universo, creando una lucha constante entre las fuerzas del bien y del mal. Con Lucifer y sus seguidores ahora apartados, Dios, en su infinita sabiduría, decidió dar inicio a una nueva creación, una que sería el centro de su plan divino, la humanidad. Él formó al hombre a su imagen, creando a Adán, el primer ser humano, y después, para que no estuviera solo, creó a Eva, la primera mujer. Con esto, Dios estableció el jardín del Edén, un lugar de pura perfección donde el hombre y la mujer podrían vivir en armonía con la naturaleza y con el propio Creador. Sin embargo, la paz en el Edén estaba lejos de ser eterna. La decisión de Dios de crear seres libres, capaces de elegir entre el bien y el mal, se convirtió en una puerta abierta para la tentación. Y fue exactamente eso lo que Lucifer, ahora conocido como Satanás, deseaba: corromper la perfección de Dios y destruir la armonía que él había creado. En ese punto, Lucifer, desterrado de las alturas celestiales, miró la creación de Dios con envidia y venganza. Sabía que su venganza contra el Creador no podría alcanzarse de forma directa,
así que comenzó a sembrar discordia. Su primer objetivo fue Eva, la mujer que, junto con Adán, tendría la capacidad de influenciar el futuro de la humanidad. Disfrazado de serpiente, Lucifer se aproximó a Eva en el jardín del Edén y la sedujo con palabras engañosas, prometiéndole que se volvería como Dios, conociendo el bien y el mal. La convenció de comer del fruto prohibido, rompiendo así el único mandato que Dios había dado a Adán y Eva. Eva, influenciada por la persuasión astuta de Lucifer, compartió el fruto con Adán, quien, a pesar de saber que desobedecer a Dios sería un acto grave, también cedió a la tentación. El pecado entró en el mundo a través de una elección, y a partir de ese momento, la humanidad fue marcada por la desobediencia y por la caída. La consecuencia inmediata fue la pérdida de la inocencia. Los dos se dieron cuenta de su vulnerabilidad y por primera vez experimentaron el miedo y la vergüenza. 39:13. Lucifer, por su parte, observaba la caída de Adán y Eva con una sensación de victoria amarga. Había cumplido su objetivo. Había corrompido la creación perfecta de Dios y lanzado a la humanidad a la oscuridad del pecado. La caída de Adán y Eva fue un reflejo directo del intento de Lucifer de destruir aquello que Dios había considerado bueno. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Aunque Dios castigó a Adán, Eva y la serpiente, la naturaleza de la humanidad no fue destruida. La semilla de la redención ya estaba plantada, pues Dios, en su infinita misericordia, preparaba un camino de salvación. Esta caída de Adán y Eva no fue solo un evento aislado, representó el inicio de una lucha cósmica continua. Satanás, con su astucia, ahora sabía que la humanidad sería su nuevo objetivo y buscaría corromper el corazón de los hombres, alejándolos de Dios y conduciéndolos a la destrucción. Lucifer, ahora consciente de su fuerza y atraído por la promesa de poder absoluto, movilizó un ejército de ángeles rebeldes. Ya no estaba satisfecho con ser el querubín ungido, el portador de la luz. Quería ser la luz. Quería tomar el trono de Dios. Su mente estaba tomada por un deseo insaciable, y por medio de palabras dulces y seductoras, sembró la duda en el corazón de otros ángeles. Prometió libertad, poder y un nuevo reino donde serían dioses. Esos ángeles, que una vez habían sido sus hermanos, comenzaron a ver en Lucifer la figura de un líder que ofrecía algo más que el servicio silencioso y sumiso a Dios. Veían en él la promesa de un nuevo futuro, un orden donde podrían ser más que meras criaturas. Una revolución comenzaba a tomar forma, y el cielo, antes perfecto, ahora era el escenario de un conflicto inminente. Pero Dios, en su infinita sabiduría, sabía exactamente lo que estaba sucediendo. La rebelión no tomó al Creador por sorpresa. Aún así, no intervino inmediatamente. Dios no buscaba esclavos para que le rindieran adoración, sino seres que lo amaran libremente. El amor verdadero solo puede existir cuando hay libertad de elección. Esa libertad era un principio fundamental que él no podría negar, aún sabiendo que eso abriría la puerta al mal. La batalla en el cielo se aproximaba y una guerra cósmica sin igual estaba a punto de suceder. La lucha no se libraría con espadas o lanzas, sino con lealtad, con elecciones. La luz se enfrentaría a las sombras y la justicia confrontaría la rebelión. En el centro de esta gran batalla estaban los ángeles leales, bajo el mando del arcángel Miguel, y los ángeles rebeldes, ahora bajo el liderazgo de Lucifer, que se autoproclamó portador de la libertad. El enfrentamiento fue inevitable. Lucifer y su ejército intentaron desafiar a Dios, pero la autoridad divina era inconmensurable. La guerra fue corta pero intensa. Miguel, con su espada flameante, fue el principal guerrero contra las fuerzas de las tinieblas. ¿Quién como Dios? Se bramó durante el combate, un recordatorio de lo que Lucifer había olvidado. La grandeza de Dios es incomparable, su autoridad es absoluta. En un enfrentamiento brutal, la fuerza y la sabiduría de Lucifer, aunque formidables, no pudieron rivalizar con la autoridad del Creador. Cuando la batalla terminó, Lucifer y sus seguidores fueron derrotados. El cielo
una vez perfecto y armonioso, ahora estaba marcado por la tragedia de la caída. Lucifer y sus ángeles rebeldes, ahora corrompidos por la oscuridad, fueron expulsados del cielo. La Biblia describe su caída como un relámpago. Lucifer cayó como un rayo del cielo. Fueron lanzados a la tierra para ser vigilados hasta el tiempo del juicio final. Y así la antigua luz se convirtió en oscuridad. Aquel que una vez fue el portador de la luz, ahora se convirtió en Satanás, el adversario, el engañador, el enemigo de Dios y de la humanidad. Sin embargo, la caída de Lucifer no fue el fin de su influencia. Había sido derrotado en el cielo, pero ahora en la 44:16, Tierra tenía un nuevo objetivo: corromper la creación de Dios, la humanidad. El plan de Satanás era simple y devastador: alejar a los seres humanos de Dios, llevándolos a elegir el mal, la desobediencia y el pecado. Y su primera víctima fueron Adán y Eva, los primeros humanos creados por Dios en el jardín del Edén. Satanás, en su forma astuta y disfrazada de serpiente, se acercó a Eva y sembró la duda. Cuestionó la verdad de Dios, diciendo: ¿realmente dijo Dios? Las palabras llenas de engaño cayeron en el corazón de Eva. Ella vio que el fruto del árbol prohibido era bueno para comer, deseable para dar entendimiento, y lo tomó. Cuando ofreció el fruto a Adán, él también cedió a la tentación. El pecado entró en el mundo. La desobediencia de Adán y Eva trajo la caída de la humanidad, y la consecuencia inmediata fue la separación de Dios. Ellos, que antes andaban con Dios en el jardín, ahora se escondieron de Él, avergonzados y temerosos. El pecado trajo vergüenza, miedo y la muerte, algo que Dios no había planeado para su creación. Pero en medio del juicio Dios hizo una promesa: un descendiente de la mujer vendría para aplastar la cabeza de la serpiente, Satanás. Esa promesa fue el primer vislumbre de esperanza para la humanidad caída. Aunque el pecado había entrado en el mundo, la redención también estaba siendo preparada. Y Dios ya había trazado un plan para restaurar lo que se había perdido. La historia no terminó en el Edén, y la promesa de redención comenzó a cumplirse. A lo largo de los siglos, profetas anunciaron la venida de un Salvador, aquel que libraría a la humanidad del pecado y de la muerte. Y a su debido tiempo, Dios envió a su Hijo, Jesucristo, para ser el Salvador prometido. La vida, muerte y resurrección de Jesús garantizaron la victoria sobre Satanás, la serpiente que había seducido a Adán y Eva en el jardín. Jesús, en su cruz, aplastó la cabeza de Satanás, derrotando el poder del pecado y ofreciendo la redención a aquellos que lo aceptaran como Señor y Salvador. Sin embargo, la guerra no terminó con la resurrección de Cristo, y la batalla entre el bien y el mal continuó, con la humanidad en el centro. Satanás aún intentaba, e intenta hasta hoy, alejar a los humanos de Dios, pero la victoria final ya fue garantizada. La cruz de Cristo no fue el fin de la lucha, sino el punto de inflexión que prometió la victoria de Dios sobre el mal. El libro del Apocalipsis nos da una visión del fin de los tiempos, cuando la batalla final será librada. Satanás, en su último intento desesperado, reunirá sus fuerzas para luchar contra Dios. Pero Dios, en su justicia, derrotará a Satanás de una vez por todas. Será lanzado al lago de fuego, y el mal será erradicado para siempre. Al final, Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra, donde el dolor, el pecado y la muerte no existirán más. La humanidad redimida vivirá en paz con Dios para siempre. Esta historia de caída, de redención y de triunfo final es una historia de elecciones. Desde la rebelión de Lucifer hasta la tentación de Adán y Eva, hasta las elecciones que hacemos todos los días, somos desafiados a elegir entre el bien y el mal. Pero como Dios prometió, el mal no tendrá la última palabra. Él vencerá, y aquellos que eligen el bien, aquellos que eligen a Dios, heredarán la victoria eterna. Al final, el bien triunfará sobre el mal, y el mal será erradicado. La historia de Lucifer, de la humanidad y de la lucha cósmica entre el bien y el mal llegará 48:33 a su clímax, y el reino de Dios será establecido para siempre.
Ese es el desenlace final de la historia, donde la victoria de Dios se torna completa y eterna, y donde la humanidad finalmente encontrará su verdadera paz y redención. La historia de Lucifer, de su rebelión, caída y de la lucha continua entre el bien y el mal, es un poderoso recordatorio de que la elección entre la luz y las tinieblas no es solo una historia antigua, sino una batalla que continúa en el corazón de cada ser humano hasta hoy. Cada uno de nosotros es invitado a hacer una elección: seguir la luz, elegir la verdad y buscar la paz y la salvación, o sucumbir a la oscuridad de la duda, del pecado y de la separación de Dios. La buena noticia es que, como fue prometido, la victoria ya fue conquistada a través de Jesucristo. La luz venció a las tinieblas, el perdón fue ofrecido y la esperanza de un futuro sin maldad fue plantada. Incluso cuando enfrentamos dificultades, tentaciones y desafíos, podemos tener la confianza de que la batalla final ya fue ganada. La historia de Lucifer y su caída nos enseña que por más que el mal exista, Dios siempre tendrá la última palabra. Ahora la pregunta es, ¿cuál será tu elección? ¿Estás listo para caminar en la luz, aceptar el perdón de Cristo y vivir en su victoria? El viaje no es fácil, pero la promesa de Dios es clara. Él está con nosotros, y al final, la victoria será tuya. Si deseas conocer más sobre cómo esta lucha puede manifestarse en tu propia vida, no te pierdas los próximos videos que traerán más insights sobre la batalla espiritual, las promesas de Dios y cómo vivir en la victoria conquistada por Cristo. No dejes de suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este video con aquellos que necesitan oír este mensaje de esperanza y redención. Únete a nosotros en este viaje de luz y sabe que, al final, la victoria está garantizada. Recuerda, la historia de Lucifer no terminó con su caída. Continúa en tu vida y en la mía.